Saludos a toda la comunidad educativa. Yo soy Manuel Pico, graduado en secundaria el año pasado. Y yo soy Iván Álvaro Alcides, graduado este presente año, y estamos aquí para enviaros un mensaje. Este año, en el acto de graduación de nuestro instituto, el IES Carlos Bousoño, tuvimos la ocasión de hablar de algo que nos parece bastante importante, puesto que si bien todos los años en tales actos se celebra el fin de segundo de bachillerato, se recuerdan los buenos momentos que hemos pasado en la secundaria, la gente se emociona, bla 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 bla, nunca se habla de lo que verdaderamente es segundo de bachillerato. Sí, porque si bien pasamos buenos momentos y disfrutamos entre todos, siempre hay un malestar común tanto por profesores por falta de tiempo para dar el temario, como por alumnos siempre al borde del ataque de nervios por el exceso de aprendizaje que se nos intenta inculcar. Y es que al parecer la gente de educación que creó este plan de estudios debió de pensar en los alumnos de segundo de bachillerato como una especie de cyborgs que podrían no solo memorizar para un examen, sino además aprender de forma tecnológicamente automática los dictados ingentes e inhumanos que darían unos profesores robots distribuidores de información en un tiempo récord sin agobios ni trabas ni por parte del alumnado ni del profesorado. Por tanto, ante la buena acogida que tuvo nuestra intervención en dicho acto y su correspondiente difusión en Internet, creemos que hablamos en nombre de toda la comunidad educativa, tanto profesores como alumnos, al enviarle a la gente de educación este mensaje. ¡Música, maestro! ¿A quién se le ocurre que en historia haya que estudiar desde aquel primer homínido hasta más allá de Aznar? Y eso si es que el siglo XX te da tiempo a terminar. Tanto estrés tan profundo le pasa a todo el mundo. En segundo no te puedes no agobiar. Bueno, y cuéntales lo del temario de filosofía. Ni un autor das en primero y ahora 12 del tirón, como si no hiciera falta tiempo para comprensión. Pero ya vas por descartes cuando entiendes a Platón. Luego en clase no pundo, le pasa a todo el mundo. En segundo siempre te quieres matar. ¿Cómo no van a repetir tantos por vez? Con tanto temario es lógico, ya. Y luego al que de 8 le quedaron 10. ¿Cómo? Por las de primero. Si eres de artes memoriza Palestrina, Schoenberg, Gluck. Y si vas a teatro el texto de Cyrano, Fausto, Puck. Y artes pendientes de primero entra de Lope a Peter Brook. Libertad ni un segundo, le pasa a todo el mundo. En segundo nunca puedes descansar. Y los de educación no ven al parecer. Y con tanto temario y sin tiempo, si quieres aprobar no hay tiempo de aprender, que creo que es lo importante. Ya, a un graduado está la PAU y encima hay que agradecer que hay un mes entero para todo un año releer. Y que la LOMCE y la revalida a ti no te va a coger. Ya el temario confundo, le pasa a todo el mundo. En segundo siempre es chungo aprobar.